No hay mal que no se puede esconder y que no pueda ser encontrado nunca. Esa vieja frase siempre nos la hicieron creer a lo largo de nuestra vida. Pero la vida nos ha enseñado que a veces los malos también ganan. Yo soy Espartaco C y hoy verás 10 asesinos seriales jamás encontrados. Número 10. Jack el Destripador. Año 1888. Entre septiembre y noviembre una persona asesinó y mutiló a 5 prostitutas en el barrio East End en Londres. Nadie conocía su identidad y la prensa comenzó a convertirlo en una leyenda. No era el primer asesino en serie, pero sí el más popular hasta entonces. Su ola de asesinatos tenía sorprendida a la ciudad. Tenía una peculiar forma de comunicarse con la policía de Scotland Yard. Enviaba cartas firmando como Jack el Destripador. Por más de un siglo, la forma en que operaba llamó la atención de cientos de personas. Se hicieron muchos perfiles criminales, pero nadie supo con exactitud la identidad del asesino. Se les indicaron más de 14 homicidios y algunos después de 1888. Pero Jack prefería a las prostitutas. Asolaba los barrios donde éstas conseguían clientes y él conseguía a ellas. Enviaba cartas a la Agencia Central de Noticias de Londres y a la policía para que intentaran atraparlo. Pero nunca nadie pudo. Jack desapareció en el olvido y hasta hoy nadie supo quién era. Número 9. Stunneman. Este asesino en serie es el más conocido en Asia, donde se le nombra el hombre de piedra. Se tienen registrados más de 13 homicidios en Calcuta, los que habría cometido en 1989. Pero en realidad no se sabe mucho de cómo operaba ni de su identidad. Se interrogaron a decenas de sospechosos, pero ninguno encajaba con el perfil como para incriminarlo. De pronto, las muertes cesaron, y se cree que uno de los posibles culpables declaró la verdad, siendo encarcelado sin ninguna atención mediática. Pero esta hipótesis jamás se pudo comprobar. Número 8. El asesino de Colonial Parkway. Durante 1986 y 1989, una ola de asesinatos colmaron el barrio de Colonial Parkway, Virginia, Estados Unidos. Las víctimas habitualmente fueron parejas que tuvieron asesinatos brutales. El asesino jamás fue capturado, pero siempre se creyó que era un policía, pues las víctimas lo dejaban ingresar a su domicilio sin que forzara las cerraduras. En 2011, un policía retirado que trabajaba para el sheriff del pueblo al momento de las muertes fue investigado como presunto sospechoso de ellas, pero no se pudo encontrar pruebas en su contra. Nadie pagó por esos crímenes. Número 7. El asesino del alfabeto en Rochester, Nueva York. A principios de los 70, en la ciudad obrera de Rochester, 3 niñas de entre 10 y 11 años fueron estranguladas. Las muertes parecían estar vinculadas con el alfabeto, pues cada uno de los nombres y apellidos de las niñas comenzaban con la misma letra y sus cuerpos fueron encontrados en pueblos cercanos que iniciaban con las mismas letras. Muchos sospechosos fueron interrogados, pero ninguno fue acusado. En 2011, un hombre llamado José Rochester
fue encontrado culpable por una cantidad de asesinatos bajo la misma modalidad, realizado en California en 1970. Pero, a pesar de la similitud de los crímenes, la policía nunca logró conectar esos homicidios con los de Rochester. Número 6. El acuchillador de Frankfurt. Año 1985 y 1990. Frankfurt, Filadelfia. Se registraron una serie de homicidios que no pudieron ser resueltos. 7 mujeres fueron apuñaladas. Christopher Leonard fue arrestado como presunto autor y sentenciado a cadena perpetua por el homicidio de Carol Doe, la última víctima. Pero aún con su encierro hubieron más asesinatos y los testigos indicaban a un hombre alto y negro, no a un blanco, como Leonard, quien sigue en prisión. Pero del verdadero asesino nunca se supo su verdadera identidad. Número 5. El asesino de pelirrojas. Todas las mujeres asesinadas eran pelirrojas. La primera fue descubierta en el condado de Wetzel, en Virginia Occidental, en 1983. Pero se registró una ola de asesinatos que desencadenaron investigaciones en 1978. A este asesino, del cual nunca se supo su identidad, se le atribuyen 8 muertes y se cree que la mayoría eran meretrices. Número 4. El asesino de Long Island en Nueva York. En Long Island se registraron una serie de homicidios. 4 de las víctimas eran meretrices, pero a pesar de que las muertes se conocieron entre 2010 y 2011, las mujeres desaparecieron en 1996 y el rastro del homicida se remonta desde la playa de Jones hasta Gilgo Beach. La policía cree que el criminal arrojó los cuerpos en este lugar, pero los homicidios se produjeron en otros sitios, lo que hizo imposible descubrir a su cometedor. Número 3. Freeway Phantom en Washington. Entre abril de 1971 y septiembre de 1972, fueron halladas muertas 6 niñas afroamericanas de 10 a 18 años de edad. La mayoría de las víctimas salieron a hacer un encargo y nunca más regresaron. La prensa en automático llamó al asesino el fantasma de la autopista. Nadie fue arrestado por las muertes, a pesar de que muchos presuntos asesinos fueron interrogados. Número 2. La autopista de las lágrimas en Canadá. En uno de los tramos más desolados de la autopista 16 de la Columbia Británica, fueron encontrados 18 mujeres. El primer asesinato se produjo en 1969, mientras que uno de los más recientes fue en 2016. La mayoría de las víctimas eran miembros de la comunidad de las Primeras Naciones. Se ha entrevistado a cientos de sospechosos, pero nunca se capturó al asesino o asesinos. Número 1. El asesino del Zodíaco. A finales de 1960, un hombre estaba asesinando gente en la bahía de San Francisco. Se tienen confirmadas 7 muertes, pero hay más de 20 víctimas probables. En agosto de 1969, el asesino se autonombró Zodíaco. En una carta que envió a varios diarios,
Los textos los acompañaba con pictogramas que la policía no podía solucionar. La última letra de la cadena fue entregada en 1974 y a pesar de que la policía tuvo a muchos sospechosos e interrogó a decenas de involucrados, jamás se supo quién era el culpable, pues los rasgos genéticos no se indicaron a nadie en concreto. Si bien es cierto, ellos no fueron los únicos asesinos seriales que jamás fueron encontrados, puesto que la lista es más larga, pero de manera puntual, podríamos decir que a lo largo de los años, estos despreciables personajes se salieron con la suya al no ser capturados y no pagar por la brutalidad de sus crímenes. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Sígueme en mis redes sociales, las cuales estarán en la descripción del video. Me apoyarías mucho suscribiéndote a este canal. Te ha hablado Espartaco C y te deseo muy buenas noches.